Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, tutorial del empiriocriticismo. En este vídeo voy a ofrecer algunas explicaciones sobre este movimiento filosófico que trata de determinar qué es el conocimiento, cómo se aplica el conocimiento a la realidad o cuál es la mejor forma de conocer. Los dos máximos exponentes de este planteamiento de filosofía de la ciencia o de teoría del conocimiento serían los profesores de filosofía, pensadores, científicos, Richard Avenarius y Ernst Mach. Fue Richard Avenarius, que nació en 1846 y murió en 1896, uno de los máximos exponentes de este empiriocriticismo. Fue Avenarius profesor de filosofía inductiva en Zúrich y fue él mismo quien acuñó el término empiriocriticismo. Es una filosofía que trata de alcanzar, podríamos decir, la experiencia y que sobrevuela la división en partes, a veces que se hace de la propia ciencia, etc. En definitiva, diríamos que el empiriocriticismo es un retorno a la experiencia que precede a la distinción entre lo físico y lo psíquico y que no es interpretable ni en un sentido idealista ni tampoco en un sentido materialista. Además, se puede decir que el propio Mas, este otro pensador, filósofo, científico, que nació en 1838 y murió en 1916, también propuso una concepción biológica del conocimiento, considerándola una progresiva adaptación a los hechos de la experiencia. Pero cabe decir más, ya que Avenarius diríamos que desarrolló el concepto de la experiencia pura, que podríamos decir que se aproxima a la consideración natural, ingenua y popular de la experiencia, tal como se entiende comúnmente. De hecho, se puede pensar en una masa enorme de experiencias afirmadas sobre las cuales se ejerce después la actividad crítica de la mente y que también es objeto de indagación para conocer las distintas condiciones en que se plantea o se da o se produce cada experiencia. Además, con la crítica de la experiencia se retorna al concepto natural de lo que es el mundo, de lo que es la realidad, diríamos, de las cosas. Pero cabe decir también que, según Avenarius, todos los sistemas filosóficos, es decir, todos los conceptos históricos del mundo, no son más que modificaciones de una afirmación básica u originaria, cuyo contenido constituye el concepto natural de mundo y que a su vez consta de tres planteamientos o proposiciones fundamentales, que son: proposición A, hay individuos o hay sujetos; B, hay constituyentes del medio ambiente; y C, entre los individuos y los constituyentes del medio ambiente existen múltiples relaciones, que pueden ser objeto de estudio, por supuesto, de la ciencia, de la filosofía, en general de cualquier disciplina, diríamos, cognoscitiva. Realmente, para Avenarius, no existe distinción alguna entre cosa y pensamiento, entre materia y espíritu. En este sentido, yo sí quiero ejercer una crítica constructiva y decir que esa distinción sí existe. Lo que sucede es que de estos planteamientos se puede pensar que el espíritu es como algo que se deriva de funciones fisiológicas, de funciones materiales, y en este sentido se puede entender que no haya esta diferenciación así absoluta o estricta, pero realmente sí se pueden diferenciar desde un punto de vista reflexivo o analítico, a mi juicio. También dice Avenarius que no se da la posibilidad de distinguir a priori o antes de la experiencia, como lo hace Kant, un yo, diríamos, abstracto de estructuras categoriales. Aquí, en esta cuestión, se puede pensar que es una construcción, diríamos, puramente especulativa, la de Kant o la del idealismo en general, o de los distintos tipos de idealismo, pero desde un punto de vista abstractivo, argumentativo, sí se pueden, incluso desde un punto de vista conceptual o puramente teorético, propio de la teoría del conocimiento, sí se pueden establecer las distinciones que hizo Kant y que realizaron otros filósofos idealistas o racionalistas, etc. Lo que sucede es que, aparentemente desde el punto de vista más estrictamente científico,
esto pues no se puede realizar, según Avenarius, porque claro, es evidente que son dos campos de conocimiento distintos, el de la teoría del conocimiento, epistemología, y el de la ciencia dura, podríamos decir, por ejemplo, de la física, la química, la matemática, etc. Pero si tenemos en cuenta pues estas consideraciones, yo creo que sí se puede realizar esa distinción a priorística de elementos y estructuras categoriales. Ahora bien, si nos colocamos en el ámbito puramente fisiológico pues, o químico, pues esto no se podría hacer. Por otra parte, está claro también, según Avenarius, que todo lo que el análisis fisiológico nos permite ver es un conjunto, en definitiva, de estados cada vez más complejos del sistema nervioso central que se encarga pues, de adaptarse al medio ambiente. En este sentido, podemos estar de acuerdo en que es cierto que nuestro organismo, que nuestra psique, que nuestra mente, que nuestras capacidades cognitivas se adaptan a la realidad externa, al medio ambiente, etc. Otro de los pues, grandes pensadores, científicos, filósofos que también pues, desarrolló el empiriocriticismo pues es Ernst Mach. Mach nació en Turas, Moravia, en 1838, fue profesor de física en Graz y en Praga y más tarde de filosofía en Viena. Murió cerca de Múnich en 1916. Entre las obras más importantes que él escribió, cabe destacar, por ejemplo, Conocimiento y Error del año 1905, Lecciones científico-populares del año 1896, El análisis de las sensaciones y la relación entre lo físico y lo psíquico de 1900, etcétera, etcétera. Mach, al igual que Avenarius, posee una noción biológica del conocimiento y, por supuesto, que eso es pues asumible, es aceptable, sin ninguna duda, y más actualmente con los avances y desarrollos propios del siglo XXI, de la bioquímica, de la fisiología, de la medicina, de las ciencias experimentales, de las ciencias médicas, etc. Además, Mach señala, por ejemplo, y son sus propias palabras, que la tarea biológica de la ciencia consiste en ofrecer al individuo humano que tenga una sensibilidad plenamente desarrollada, una orientación lo más acabada posible. Por supuesto, esto es algo pues, racional, entendible y que puede ser aceptado por cualquiera. También es verdad que la facultad de la imaginación somete a prueba muchas veces a la naturaleza con una gran multiplicidad y riqueza de ideas que deben ser analizadas, cribadas, contrastadas para constatar si concuerdan o no con los hechos. Y esto forma parte también, por supuesto, del procedimiento científico. Y Mach pues, lo asume y reitera su importancia. Además, también es evidente, como señala Mach, que lo que la ciencia nos permite conocer son las interdependencias que existen entre los fenómenos, entre lo fenoménico, entre las cosas fenoménicas. Y esto también es algo pues indudable, a mi juicio. Mach, por otra parte, como pensador crítico, como científico que analiza la realidad, no criticó únicamente el concepto de causa, también analizó y criticó el de sustancia, ya que según él, y ahora también cito sus propias palabras, solo queda un tipo de persistencia de la conexión o relación. En este sentido, pues parece como pues, una crítica de la metafísica, pero realmente podemos comprender la sustancia como una especie de conexión o relación, diríamos que está en las cosas de la realidad, etc. En cualquier caso, pues él mismo dice que lo nuevo, lo insólito, lo sorprendente actúa como un estímulo que atrae sobre sí la atención. Y esto es verdad porque diríamos que en el campo de la ciencia, de los distintos tipos de ciencia, bien sea de las ciencias físicas, químicas, de la matemática, de la biología, de la medicina, de la botánica, de la zoología, etc., pues efectivamente lo nuevo, lo insólito, siempre atrae pues la capacidad de atención para investigar, para comprender eso que ha ocurrido o esos fenómenos nuevos, insólitos, extraños, etc. Y en este sentido, pues la investigación científica siempre se ocupa de explicar la realidad, de explicar lo que sucede, los cambios en los organismos, el estudio también, por supuesto, de los fenómenos orgánicos, inorgánicos, etcétera, etcétera. Además, también es evidente que
pues uno de los propósitos de la ciencia, y esto también lo reconoce Mach, es pues eliminar las contradicciones, también superar los sentimientos de incomodidad intelectual y procurar llegar a una nueva adaptación intencional siguiendo los pasos de una investigación rigurosa y potente. Y esto pues él lo reafirma constantemente, el propio Mach. Ciertamente, como se puede observar, pues el concepto de ciencia que plantea Ernst Mach pues es realmente un concepto propio de una economía del pensamiento, ya que se podría conseguir con las leyes científicas economizar, entre comillas, los esfuerzos intelectuales para llegar a la verdad o llegar pues a un conocimiento que sea pues efectivo, que sea válido y que pues responda a criterios de verdad, a criterios de comprobación científica, de verificación, etcétera. Porque también hay que señalar que para Mach el hombre forma parte de la naturaleza. Y esto también es pues una de las bases del empirio-criticismo. Empirio de empírico, que significa experiencia, y criticismo de aplicar la capacidad de examen a la misma realidad, para conocerla de manera mejor y más profunda, y más completa también, por supuesto. En definitiva, el lenguaje, la conciencia y la razón son resultados para el empirio-criticismo de la evolución y al mismo tiempo son poderosos instrumentos suyos, porque con el lenguaje, con la conciencia y la razón conocemos, aprendemos, entendemos, investigamos, etc. De todas maneras, pues un pensador y político como Lenin, por ejemplo, afirmó que Engels sigue la senda del materialismo mientras que Mach se interesa por la del idealismo. En una de sus obras, referida al empirio-criticismo, criticó duramente a Mach. Realmente, a pesar de estas críticas, no cabe duda de que la obra epistemológica de Mach influyó mucho, en especial sobre otros pensadores, filósofos, científicos, como son los convencionalistas, y más todavía sobre los positivistas. Para los convencionalistas, la ciencia son sobre todo reglas de acción, reglas convencionales de acción. Mach, por otra parte, replicó a las acusaciones de Lenin y dijo, y son sus propias palabras: en mis palabras se han detectado con facilidad opiniones comunes, corrientes, y me he visto transformado en un idealista, en un seguidor de Berkeley. Culpas estas de las que creo ser inocente. Efectivamente, él pues no es un pensador idealista, como pretende Lenin, sino todo lo contrario. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir, como de costumbre, que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en redes sociales, darle un like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.